Ahora vamos a trabajar con interacción gravitatoria. Newton se dio cuenta que la fuerza, la interacción que se ejercía entre dos masas, siempre era atractiva. Y demostró en su libro que esta interacción podía ser modelizada con una fuerza que era proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Donde la constante de proporcionalidad se le ha llamado constante gravitación universal y para nosotros, ¿sí?, es una constante universal, es decir, no cambia, es igual para todos los cuerpos. Las masas que aparecen acá, M1 y M2 en la fórmula de interacción gravitatoria, se denominan masas gravitatorias y en principio no tienen que ver con la masa que aparece en la segunda ley de Newton. Tiene orígenes distintos. Está bien, es cierto que son masas y por lo tanto esto está en kilogramos, esto está en kilogramos, esto está en metros cuadrados y la fuerza tiene que dar en Newton. ¿Sí? Así que esta constante G vale lo que tiene que valer para que esto dé Newton. Estas masas, por más que lo pongamos en kilogramos, no son de la misma calidad. ¿Sí? No tienen la misma propiedad que la masa inercial, que aparece F igual a M por A. Esa M que aparece ahí se llama masa inercial y no tiene que ver con esto. Lo único que hasta ahora, ¿sí?, nosotros no hemos podido separar la masa inercial y la masa gravitatoria. O sea, separar significa hacer un experimento en el cual pueda diferenciarse la masa gravitatoria de la masa inercial. Todavía no hubo ningún experimento que se pudo diferenciar, ¿no? Y sería muy interesante, porque podríamos conseguir acelerar. Si yo pudiese separar la masa inercial y la masa gravitatoria, se podría diferenciar el peso de la fuerza que tengo que hacer para poder acelerarlo. Y eso sería bastante interesante. Por lo menos para mandar un hombre a la luna. Y no gastar tanta energía. Pero queda como una anécdota. En cuanto a la constante, esta G, Newton simplemente encontró que eran proporcionales, ¿sí? O sea, habló de la proporcionalidad, ¿sí? La fuerza proporcional al producto de las masas es inversamente proporcional al cuadrado de distancia. Esto es lo que demostró, pero esta constante G tardaron bastante en poder determinarla experimentalmente. Los primeros trabajos se dan a John Michell, ¿sí?, que hace una balanza de torsión, que acá la pueden ver, una balanza de torsión que significa es una barra, vean que acá está unido a un punto superior, ¿sí?, acá hay un hilo, esto es un cable, y acá hay otra barra, y acá pone masas, ¿sí? Y del otro lado hay otra con masas. Entonces, lo que hacía era aproximar una masa a una de estas y como aparecía que la fuerza gravitatoria es siempre atractiva, entonces al acercar una masa externa por ejemplo, a esta se acerca, ¿sí?, porque la fuerza que hace esta es más grande que la fuerza que le hace a la otra, y entonces lo que hace es cambiar el ángulo, ¿sí?, que forma esta barra con el techo. ¿Sí? Este plano, ven acá queda un triangulito, ¿sí?, esa superficie rota un poquito por la presencia de una masa que estaba acá, una masa que uno le podía acercar. Estas masas eran de varios kilos, 30, 40 kilos, ¿sí? Las hicieron de bronce, de hierro, ¿sí? Probaron distintos materiales. Y miren lo que está haciendo, lo que está acá, ¿sí? Esto básicamente tenía una pequeña una vela y un espejo, y mediante la vela y el espejo miraban la luz proyectada sobre una pared. Y lo que él está acá haciendo es simplemente mirando la luz proyectada a la pared. Y la luz proyectada a la pared, lo que le daba, ¿sí?, cuando esto se torcía un poquito, ¿sí?, cuando esto
le permitía medir cómo se desplazaba ese reflejo, le permitía medir el ángulo de torsión, o sea, cuánto se inclinaba la balanza. Bien, obviamente John Michell no llegó a hacerlo porque fallece en 1793, ¿sí? Cavendish se lo compra la viuda de John Michell y lo modifica lo modifica para aumentar la sensibilidad y consigue medir la densidad media de la Tierra. En su trabajo, ¿sí? Cavendish dijo que pesó la Tierra, ¿sí? Pero hay una diferencia. Él pudo medir, ¿sí? La densidad de la Tierra básicamente midiendo G. Pero recién, ¿sí? 75 años del trabajo original de Cavendish, aparecen las primeras ya mediciones de G. El primer valor registrado es 6,74 por 10 a la menos 11, ¿sí? Que es un valor que no está muy mal, ¿sí? Porque nosotros sabemos que ese valor es 6,67 por 10 a la menos 11, el valor aceptado en este momento. Así que no está, inclusive 75 años después, ya estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? Mitad del siglo XIX, ya se pudo obtener un valor de G relativamente bueno. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Para una serie de cosas. La gente cuando Newton sacó su teoría de interacción gravitatoria y se pudo determinar el valor de G, la gente salió a explicar todo. Newton verificó esto usando las leyes de Kepler. Él justamente verifica esta expresión, que la fuerza gravitatoria es proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, las hace, demuestra que efectivamente es así porque siguen las leyes de Kepler, cumple las leyes de Kepler. Así que uno de los trabajos más importantes tiene que ver con el movimiento de los planetas alrededor del Sol, que lo vamos a conversar al final de la clase teórica. Pero en particular quiero mostrarles una serie de problemas que son muy, muy tontos, ¿sí? Este era un problema, no me acuerdo si sigue estando en la guía, de integración gravitatoria. Dice, bueno, cuando la Tierra está en el afelio, que es la posición más alejada del Sol, su distancia al Sol es 1,52 por 10 a las 11 metros. En el perihelio, más cercana al Sol, la distancia del Sol es 1,47 por 10 a las 11 metros. Hallar la intensidad de la fuerza gravitatoria en ambos casos. Masa del Sol, masa de la Tierra, constante gravitatoria. Uno puede hacer la cuenta acá. Cuando leí por primera vez esto, ¿sí? Me pareció interesante, pero ¿saben qué? Hay algo que nosotros estamos en el hemisferio sur, ¿sí? En julio estamos en invierno y en enero estamos en verano, ¿sí? Las estaciones no se deben a el afelio o al perihelio, ¿sí? No, las estaciones se deben a el movimiento del eje terrestre, que también dura un año. Esta órbita, si ustedes calculan, dice, bueno, esto es la distancia más alejada, esta es la distancia más cercana, y calculan lo que se llama la excentricidad, van a darse cuenta que la órbita terrestre es casi circular, casi circular. Así que no se debe a que estemos a la traslación, ¿sí? Sino que se debe, nuestras estaciones se deben, ¿sí? A la rotación del eje terrestre. Del eje de rotación terrestre, que son unos 15 grados. Es decir, si nosotros tuviésemos, si el eje de rotación sería 0 grados, no tendríamos estaciones en el planeta. Prácticamente. Sería todo muy uniforme. Bien, si hacemos la cuenta, esta cuenta no sé si ya la están haciendo, ¿sí? 6,67, nos dan
que las fuerzas que ejerce el Sol sobre la Tierra, en este caso en el perihelio, el afelio, y en este caso es el perihelio, ¿sí? Son muy, muy grandes. Muy, muy grandes. En el orden 10 a la 23 newton. Son extremadamente grandes. ¿Sí? Compárenlo con ustedes, ¿sí? Y es extremadamente grande. Tanto en un lado, en una posición como en otra. Si lo ponemos, vean, esto produce una aceleración. ¿Sí? Si quieren, me pueden, por favor, decir cuánto es la aceleración que tiene la Tierra, ¿sí? En el afelio. ¿Me la pueden decir, por favor? Es simplemente la fuerza sobre la masa de la Tierra. Esa sería la aceleración. ¿Me la pueden dar, por favor? Ok. ¿Alguien puede calcular la aceleración? 0,05. Bien, sí. Vean que es muy chiquita. Metros sobre segundo cuadrado. Muy, muy chiquita. ¿Mm? Y si calculamos la aceleración que ejerce al Sol, todavía es muchísimo más chica. ¿Está? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Sol tiene mucha más masa que la Tierra. ¿Sí? Así que la aceleración que nos produce el Sol es extremadamente pequeña. ¿Sí? Aún así, la Tierra sigue una órbita casi circular alrededor del Sol. Ahora vamos a tener en cuenta un poquito cómo es el movimiento, ¿sí? de, de los cuerpos sobre la superficie de la Tierra debido a la interacción gravitatoria. Es más, vamos a calcular la aceleración de la gravedad, ¿sí? Para una cierta altura respecto a la superficie terrestre, teniendo en cuenta nada más que la fórmula de interacción gravitatoria que nos enseñó Newton. O sea, este es el problema que queremos resolver. Esta es la Tierra, este es el radio terrestre, ponemos una masa m a una cierta altura h. Bueno, ¿cuál es la gravedad que siente esa altura? ¿Sí? Agarran un objeto, ustedes lo tienen en la mano, bueno, ustedes son, esta h es 1 metro del piso, y bueno, ¿cuál es la gravedad, cuál es la aceleración que le imprime la interacción gravitatoria a esta masa que está acá? ¿Sí? ¿Cuál es la aceleración de la gravedad? Para eso, lo único que necesitamos son estos datos. ¿Cuánto vale G? ¿Cuánto vale el radio terrestre? ¿Cuánto es la masa de la Tierra? Y la fuerza que ejerce la Tierra a esta masita es lo que nosotros llamamos peso. ¿Sí? Es lo que llamamos peso. Así que, si ven esta expresión, ¿sí? Esto que está acá sería la gravedad. Pero esta R, que está con el denominador, es la distancia desde el centro de la Tierra hasta la posición donde está la masa. Bien, escribámosla. El peso que ustedes conocen, que es m por g, es igual a la constante, a esta fuerza. ¿Sí? Masa de la Tierra por m sobre RT más h. Hasta acá no hay ningún dato. Vean que esto me permite, esta masa se va con esta masa, y me permite calcular cuánto vale la gravedad en función de la altura. ¿Sí? Vean que la gravedad cae como el cuadrado de la distancia al centro de la Tierra. Obviamente esta ley es válida de la superficie para arriba, no de la superficie para abajo. Cambia esa ley. Toda esta ley que estamos acá es para un cuerpo que está por encima de la superficie terrestre. Bien, pero para poder ver cuál es el comportamiento de esto, yo voy a desarrollar, dado que vean que h, ¿sí? Es, bueno, en función de la altura. ¿Sí? El radio terrestre, vean que son 6.400 kilómetros. ¿Sí? Este h, si ustedes, bueno, decir alrededor de los órdenes de los metros. Bueno, pongámonos metros, vamos a usar el Everest, porque somos unos tipos que, ¿sí? El Everest, y estamos en kilómetros, ¿sí? No en miles de kilómetros. O sea que para todos los servicios, cosas prácticas, bueno,
salvo que cuando viajemos en avión o hagamos cohetería, pero mayor parte movimiento de cuerpos sobre la superficie terrestre, esta H es muy chiquita respecto a RT. Así que lo que podemos hacer es desarrollar esto en serie de Taylor alrededor de, para H chicos, H es mucho menor que RT. Y entonces esto me queda, lo puedo aproximar desarrollando en función de H sobre RT, o sea, saco H, RT factor común, me queda 1 más H sobre RT al cuadrado, desarrollo, y me queda esta expresión. Vean que me queda una constante, ¿sí? Una constante, menos algo que depende de H sobre RT a primer orden, ¿sí? Más otros términos. Esta constante que está acá, ¿sí? Sería el valor de la gravedad para H0, o sea, el valor de la gravedad en la superficie terrestre. Si hacemos la cuenta con estos datos, ¿cuánto da? Nueve coma ochenta. 9,80. ¿Sí? Justamente, eso da 9,80. Bien. ¿Sí? Vean que da el valor que aparece en los libros. ¿Sí? 9,8. Bien. Ahora, si los dejo como tarea, ¿sí? Dice, bueno, ok, ¿cuánto tengo que subir para que G disminuya en 0,1? ¿Sí? ¿Qué altura que tengo que tener? ¿Sí? Para que el valor de G, ¿sí? No sea 9,8, sino sea 9,7. ¿Alguien puede responderlo? Bien, yo quiero que el valor de G sea 9,7 en vez de 9. ¿Sí? Si yo H0 en la superficie terrestre, esto da 9,8. G da 9,8, porque es este valor. Ahora, si yo quiero que subir de altura para que esto sea 9,7. ¿Sí? ¿Cuál es la altura en que tengo que poner un cuerpo para que la gravedad, la interacción gravitatoria, produzca una aceleración de 9,7 en vez de 9,8? Eso es lo que estoy preguntando. Agrandar el radio terrestre. No, no, no. Yo no quiero que agrandar el radio terrestre. Digo, ¿a qué altura tengo que colocarlo? ¿Sí? Para que, ¿a qué valor le tengo que dar a H? ¿Sí? Para que todo esto, en vez de dar 9,8, dé 9,7. ¿Sí?
Bien. Se los dejo como tarea, ¿sí? A ver cuánto es lo que tiene que dar. Ah, pensé que tenía la solución. Bien, 6,4 por 10 elevado a la 6. Por 10 elevado a la 6. Profe, Sí. a mí me da 4,1 por 10 a la 13. Ah, por 10 a la 13. Me parece que no, no puede ser. No puede ser. Bueno, revisen porque me parece que no puede ser. A ver, pedir que esto sea 9,7 es lo mismo que pedir que esto, si esto es 9,8, esto es 9,7, todo esto tiene que valer 0,1. ¿Sí? Así que si esto es alrededor de 10, ¿sí? 9,8, está bien, pero te lo estoy mostrando. ¿Sí? Y esto tiene que ser 0,1, H sobre RT tiene que ser 0,01. Así que, sí, tiene que ser, Aguirre me parece que tenías razón, porque 6,4 por 10 elevado a la 6 estimo que es en metros, 637 kilómetros puede llegar a ser el resultado. ¿Sí? 640 kilómetros. 640 kilómetros de altura. ¿Sí? O sea que tenemos que 640 kilómetros de altura. Bien, ya llegamos a la solución. ¿Sí? Vean que para poder cambiar el valor de G a 9,7, nos tenemos que alejar mucho, mucho. O sea que cuando vamos en avión, ¿sí? Y nosotros también sentimos 9,8. No hay mayor inconveniente, sentimos 9,8. Ahora, si ustedes me dirán, pero si es así, ¿por qué un astronauta que está en un satélite orbitando alrededor de la Tierra no siente la aceleración de la gravedad? Está ingrávido, ¿sí? ¿Por qué no está acelerado? ¿Alguien tiene una respuesta para eso? Ustedes ven las películas en la cual el astronauta está en la estación y está flotando, ¿sí? No se cae, no es empujado por la Tierra. Y entonces, ¿por qué? Porque la Si, atrae la luna. ¿eh? ¿Perdón? Porque la atrae la luna. No, ¿No es porque están en caída libre? porque están en caída libre, ¿sí? Porque exactamente un satélite que orbitando alrededor de la Tierra está en caída libre. Entonces, está en un sistema de referencia no inercial. Está el peso actuando, ¿sí? Que valdrá 9,7, 9,4, ¿no? Dependiendo de en qué está cayendo con una aceleración de la gravedad, pero sí, como están observando un sistema de referencia no inercial, está en caída libre, para él aparece la fuerza ficticia que anula el peso y entonces sí, la fuerza neta es cero. ¿Sí? Está en caída libre. Bien, bárbaro. A ver. ¿Cuáles son los problemas que tiene la interacción gravitatoria? Porque, a ver, si bien es bastante desconocida, ¿sí? Tiene algunos problemas. La teoría clásica de gravedad tiene algunos problemas. Primero, es que esta ley no se puede aplicar cerca de cuerpos masivos, ultramasivos, tipo muy, muy cerca del Sol. La ley no es tan fácil, ¿sí? Se empieza a complicar. Además, la gravedad
o sea, la interacción gravitatoria también afecta a cuerpos sin masa, mientras que la ley requiere, la ley de interacción gravitatoria requiere que aparece cuando hay dos masas, ¿sí? Pero se ha observado que cuerpos sin masa también son afectados por presencia de cuerpos masivos. Entonces, tenemos algunos problemitas ahí que no se identifican. Después, que falla cuando las distancias entre masas tienen el tamaño de la galaxia. Hay unos pequeños problemillas ahí. Obviamente, los van a ver aquellos que estén trabajando a esa distancia, pero distancias humanas de superficie de la Tierra no va a haber ningún inconveniente. Como les dije, ¿sí? Hay un problema entre la masa inercial y la masa gravitatoria. ¿Sí? Son cosas distintas, pero nosotros los consideramos iguales. Eso es parte de lo que llamamos el principio de equivalencia. A ver, si tuviésemos un recinto cerrado, que no podemos ver afuera, nosotros podríamos, ¿sí?, de alguna manera usar nuestros celulares o usar cualquier dispositivo, hacer un experimento para determinar, ¿sí?, la aceleración de la gravedad. Eso es fácil, ¿sí? Podemos usar un péndulo, podemos usar alguna cosa, tiramos un objeto y medimos el tiempo de caída y a partir de ahí determinamos cuánto es el valor de la aceleración de la gravedad dentro de ese recinto. Pero saben que nunca vamos a poder darnos cuenta si el recinto, de la diferencia que hay, si el recinto en vez de estar en presencia de un campo gravitatorio, estuviese acelerado con una aceleración constante igual a la aceleración del campo gravitatorio. No hay forma que nos podemos dar cuenta, ¿no? O sea, dado que no nos podemos dar cuenta si estamos, ¿sí?, en un sistema cerrado, acelerado o en presencia de un campo gravitatorio uniforme, nosotros, ¿sí?, no podemos, ¿sí?, separar estas dos cosas, la masa inercial y el de la masa gravitatoria. Lo tomamos como principio porque hay mucha gente que está trabajando en esto. ¿Sí? Quizás en los próximos 30, 40 años empecemos a ver algún atisbo de diferencia entre la masa inercial y la masa gravitatoria, con lo cual nuestra tecnología se va a revolucionar. El otro problema que tenemos, ¿sí?, que mucho se está trabajando, es la respuesta a esta pregunta: ¿qué velocidad se propaga la información gravitatoria? Muy bien, cuando